Gloria a Dios. Dios te bendiga, pueblo. Una noche bendecida, una noche, gloria a Dios, de victoria. ¿Cuántos podemos decir que estamos en victoria, que vamos de gloria en gloria, de poder en poder? Aleluya. Aunque estos tiempos, lo que estamos mirando, son tiempos difíciles, pero tenemos la confianza puesta en Dios. Vamos a hablar en este día, hermanos, de un pueblo, hermanos, que vio tanto la gloria de Dios. Pero a pesar de todo lo que vio, hermano, fue un pueblo incrédulo, fue un pueblo que no tenía fe. Y la palabra de Dios dice que el justo por su fe vivirá. En este tiempo nosotros tenemos que vivir por fe, hermanos. Dice en Hebreos 3, vamos a hablar en Hebreos 3, hermanos, puede buscar la Biblia. Vamos a leer en Hebreos 3:12, pero desde el 7 empieza a hablar del pueblo de Israel. Hebreos 3:12. Dice la palabra del Señor así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Escuche esta palabra, hermanos: que no haya en nosotros corazón malo de incredulidad. ¿Por qué, hermano? Porque la persona, hermanos, que es una persona que es incrédula, que no cree, que no tiene fe, que no crea la palabra, hermanos, es una persona que se va a apartar de Dios en cualquier momento, porque esas personas buscan a Dios y cuando todo les sale mal o están en una circunstancia, se vuelven, hermanos, contra Dios. Así como el pueblo de Israel, ellos vieron cosas tremendas, hermano. Ellos vieron fuego, vieron la nube, vieron al Señor hablándole a Moisés desde el monte, lo escuchaban. Y todo lo que ellos vieron, los milagros, cómo Dios los guardó. Pero aquí está hablando de un corazón incrédulo que ellos tuvieron. ¿Qué pasa con la incredulidad, hermano? La incredulidad nos aleja de Dios. La fe nos acerca a Dios. Por eso en este tiempo nosotros tenemos que activar ese don, porque es un don del Espíritu Santo, es un fruto. Dice, habla de los frutos, y entre esos frutos está el fruto de la fe. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que el enemigo quiere robarnos a nosotros la fe. Y nosotros, los hijos de Dios, hermano, tenemos que pararnos firmes para que no nos pase como pasó a este pueblo de Israel. Y sigue hablando. Vamos a buscar el 3:16. Oiga lo que dice de ese pueblo. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Oiga, hermanos, lo que está hablando esto. El pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra que fluía leche y miel a causa de su incredulidad, a causa de lo que había en el corazón de ellos. Oiga, hermano, quedaron en el desierto muertos. Qué tremendo, hermano. Un pueblo que siempre decimos y lo ponemos, que Dios lo guardó, que pasó la muerte por aquel lugar y Dios guardó el pueblo de Israel, guardó sus hijos, que Dios les abrió el mar rojo, que ellos vieron milagros sobrenaturales. Y sin embargo aquí dice que esa generación, hermano, quedaron postrados en el desierto por su incredulidad. Será, hermanos, que a nosotros, si una persona es incrédula,
puede quedar postrada, hermano, en medio de este tiempo? ¿Será que puede pasar eso, hermano? Porque dice, hermano, que el Señor estuvo disgustado con ellos 40 años, oiga, hermano, porque en cuanto Moisés se iba y desaparecía, ellos ¿qué hacían, hermano? Buscaban cómo hacer ahí un Dios, hermano. Cuando Moisés estaba en intimidad en el monte, ¿qué hicieron ellos? Ellos buscaron cómo hacer un becerro, hermanos, de oro, porque ellos querían un Dios. Oiga, hermano, qué tremendo. Y ellos habían escuchado, habían visto del Dios de Israel. Y ellos eran personas que eran incrédulas, hermano. O sea, parece increíble que a todo lo que ellos vieron, todavía, hermanos, ellos quedaron postrados en el camino. El Señor les prometió que les iba a dar una tierra donde fluía leche y miel. Pero ellos, hermanos, escucharon la palabra, y aquella palabra, hermanos, para ellos fue como nada. ¿Por qué, hermanos? Solamente 2 de esa generación, Josué y Caleb, pudieron entrar a la tierra que fluye leche y miel, porque tenían un espíritu diferente, porque eran varones de Dios, varones de fe, hermano. Ellos no temían, hermanos, enfrentarse a ningún enemigo, porque ellos habían conocido al Dios de Israel. Ellos sí le habían creído a Dios. ¿Le estaremos nosotros creyendo a Dios en este tiempo y a sus promesas, hermano? Gloria a Dios. Vea lo que dice aquí en el 4:2, mismo de Hebreos. Porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos. Escuche esta palabra, hermano. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la escucharon. Oiga, hermano, dice que también a ellos se les anunció como ahorita se nos ha anunciado a nosotros, pero a ellos dice que no les aprovechó porque no iba acompañada de fe, hermano. La palabra de Dios, hermano, tiene que ir acompañada de fe, hermano. Cuando usted establece una palabra, hermano, usted tiene que establecerla en el mundo espiritual, que haga temblar los cimientos del mismo infierno, pero que también abra los cielos, porque hay una persona que le está creyendo a Dios. Hay una persona que en medio de que hoy se escucha hambre, se escuchan plagas, se escuchan virus, se escuchan un montón de cosas, hermano, hay un Josué y un Caleb que van a entrar a la tierra que fluye leche y miel, porque le han creído a Dios, hermano. Dice la palabra que es viva, que es eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. La palabra es fuego, la palabra es cual martillo que quebranta la piedra, hermano. La palabra va con poder, hermano. Cuando usted establece esa palabra en el mundo espiritual y usted la está creyendo, hermano, hay algo que sucede en el mundo espiritual cuando un hijo de Dios le cree a Dios. La palabra habla, hermano, de cosas tremendas que pasaron. Habla cuando Josué le habló al sol y le dijo que se quedara en su lugar. Oiga, y no se ha escuchado algo tan tremendo como eso, hermano, que por la oración de Josué, hermano, se paró el sol. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Qué fe más tremenda, hermano. Esa es la fe, hermano, que Dios quiere que usted y yo tengamos hoy en Él, hermano. Una fe, hermanos, activa, una fe que le crea a Dios, porque aunque el mundo se han cerrado muchas cosas, pero en el cielo todo sigue abierto, sigue vigente la palabra de Dios, hermano. Nosotros tenemos que levantarnos en esa fe. Dice la palabra también en Efesios 6, hermano, cuando habla de la armadura, dice que nos pongamos toda la armadura.
y empieza a hablar del yelmo y empieza a hablar de toda la armadura, del calzado, de la palabra, pero empieza a hablar, hermanos, y dice, pero sobre todo, oiga, hermano, sobre todo toma el escudo de la fe para apagar todo dardo del enemigo. ¿Qué es la fe, hermano? Ahí se habla que la fe es un escudo, hermano. Es un escudo que apaga los dardos del enemigo. Es un escudo que está alrededor de ti cuando tú lo crees. Sabe, hermano, en este tiempo la fe suya y la fe mía tiene que levantarse. Nosotros tenemos que renunciar, hermano, a la incredulidad que tuvo el pueblo de Israel. Y por eso, hermano, quedaron muertos en el camino. Nosotros tenemos que creerle a Dios como le creyó Josué y Caleb, hermano. Josué y Caleb pelearon la guerra hasta lo último y ellos vieron aquella tierra y la conquistaron, hermano. En este tiempo, hermano, tenemos que levantarnos creyéndole a lo que Dios nos está hablando, hermano. Dios nos está hablando de promesas tremendas. El Señor dice en Hebreos 10:38, también en el mismo de Hebreos, hermano, que el justo por la fe vivirá. Hoy en este tiempo nosotros, hermanos, tenemos que vivir por fe. Y si hablamos de Hebreos 11, hermanos, habla de lo que es la fe. Sabe, hermano, la fe es que usted crea algo que usted no está viendo. La fe es una certeza, hermano. Es una convicción. Eso es lo que es la fe. La fe es confianza, hermano, que si Dios te ha prometido y te ha dado una palabra, Él la va a cumplir. Eso es la fe, hermano. Recuerde usted que por la fe, ahí en Hebreos dice que muchos conquistaron reinos, promesas, taparon, dice, la boca de leones, pasaron por el fuego. Pero todos ellos, hermanos, tienen una historia de fe. Todos nosotros, hermanos, tenemos una historia de fe. ¿Por qué la gente se aparta de Dios, hermano? Porque no cree a lo que está ahí. Por eso aquellos no entraron a la tierra prometida, porque escucharon la palabra, pero la palabra no iba acompañada de fe. La palabra tiene poder cuando tú la hablas con fe. Y la fe es, hermanos, algo tremendo. La fe dice que mueve las montañas. Podemos decirle a un monte que se traspase a otro lado. La fe mueve la mano de Dios. La fe es el vehículo que Dios usa. Por eso tú necesitas orar para que esa fe se aumente, para que esa fe se active, que toda incredulidad del diablo el Señor la reprenda, porque los hijos de Dios caminamos por fe y no por vista. Sabe, hermano, hace muchos años, tenía yo 4 o 5 años de casada. Y empezó mi esposo, hermano, con unas fiebres terribles. Pero era algo tan terrible, hermanos, que cuando a él se le daba una pastilla, mi esposo, la cama la dejaba mojada. Era tanta la fiebre que cuando le bajaba había que lavar cobijas, había que lavar todo. Pero sabe, fuimos al médico y el médico dijo, no, eso es una infección. Nos fuimos para la casa, hermanos, y todo siguió igual. Y mi esposo seguía mal y seguía mal. Le pagamos médico. La doctora dijo, no, dice, esto es algo diferente, esto es algo grave. A él hay que internarlo. Cuando yo escuché esa palabra, hermanos, tuve temor. Y me acuerdo que mi esposo estaba mal tanto que vino mi cuñado y trajo un conductor y un carro, hermanos, para llevarse mi esposo para el Hospital Calderón. Cuando pasó eso, hermanos, yo no entendía de la fe. Yo no sabía mucho de eso. Y cuando mi esposo estaba ahí, hermanos, seguían haciendo el examen y mi esposo no se componía, seguía igual. Venía la fiebre, los médicos no sabían que tenía mi esposo.
Hermanos, yo tenía el corazón en la mano. Tenía una hija pequeña en mis brazos. Estaba muy pequeña. Yo me acuerdo, hermanos, que yo lloraba y yo le pedía a Dios a pesar de que no tenía conocimiento. Me acuerdo que llamé a mi familia y le dije que oraran por mi esposo, porque no sabían que tenía mi esposo, porque no había una respuesta, hermano. Mi esposo seguía mal. Una vez, hermanos, mi esposo estaba ahí por la ventana. Yo estaba al lado de él en el hospital. Me acuerdo que él miró hacia abajo y estaba mi hija pequeña en brazos de una sobrina. Y me acuerdo que mi esposo, hermano, con tristeza, él me decía a mí que él tenía y le pedía a Dios que le diera la oportunidad de ver a mi hija crecer. Y sabe, hermano, Dios es tan fiel que escuchó todas las oraciones. Y de un pronto a otro, hermano, mi esposo se mejoró, mi esposo se curó. De un pronto a otro, hermanos, de un día para la noche, aquellas oraciones llegaron ante el trono, hermano. Las oraciones que aún ni yo entendía, Dios. Pero mi familia, hermano, estaba clamando, estaba orando. Mi familia tenía fe, hermanos. Y yo clamaba y mi esposo clamaba. Y me acuerdo la última cita que mi esposo fue. Porque a mi esposo en esa enfermedad se le puso el pecho como en carne viva, como rojo, todo lo que es la área del pecho, como que la sangre ahí mala, no sé. Y el doctor cuando en la última cita que tuvo le dijo, nosotros estábamos nada más esperando si usted reaccionaba o no reaccionaba, hermano. Eso era lo que estaban esperando los médicos, yo no sabía. Pero hermano, ahí estaba el Espíritu Santo, aunque yo no tenía tanto conocimiento como ahora. Ahora yo puedo decir, hermano, que he visto la mano de Dios en mi vida en tantas cosas. Como el pueblo de Israel vio la mano de Dios, hermano, así yo la he visto cada día. En una oportunidad a mi esposo se le empezó a brotar la piel. La familia de él padece de una enfermedad que se le brota la piel, que se llama psoriasis. Y yo empecé a ver esto, ya yo tenía más conocimiento. Y yo empecé, hermanos, todas las noches, mi esposo no sabía, pero yo le ponía la mano a mi esposo en su vientre, ahí donde tenía eso. Y yo declaraba la palabra que por las llagas de Cristo mi esposo era sano, que yo no aceptaba esas maldiciones que venían de atrás, de generaciones. Empecé a orar todas las noches, hermano. Y de un pronto a otro, hermano, ni cuenta me di. Mi esposo tenía su piel limpia, hermano, y nunca más. Ese es el Dios, hermanos. Ese es el Dios al cual yo sirvo. Por eso es que yo le creo a mi Dios. Dios es maravilloso, Dios es grande. Nos ha librado de muerte, nos ha librado de enfermedades. A mí me libró de una depresión que iba para la tumba. Y de ahí Dios me levantó cuando nadie, hermano, podía hacer nada por mí. Jehová Dios de los ejércitos miró la oración, hermano, y Él lo hizo. Sabe, Dios nunca llega tarde. Dios llega a tiempo siempre. Lo que pasa, hermano, es que nosotros queremos la respuesta ya. Y si Dios no nos contesta ya, hermanos, empezamos a quejarnos, empezamos a hablar como el pueblo de Israel. Mas Dios lo que quiere es que si Dios no te da la respuesta, usted siga creyendo, usted siga adorando, usted siga confiando, hermanos, en que Dios, para Él no hay nada imposible, hermano. En otra oportunidad, me acuerdo, hermanos, que yo tenía como 14 años y me empezó una fiebre tan alta. No sabían que tenía yo, hermano. Mi hermana se asustó porque yo estaba con ella. Yo no tenía seguro, hermano. Yo estaba, hermano, que no me pasaba nada por la garganta. Yo, hermano, seguramente iba para la tumba. Pero sabe, hermanos, llegó un pastor. Mi fiebre era de mayor de 40 y no había dinero. Y vino el pastor, hermanos, el primer milagro que yo vi en mi vida.
pero así literal. Puso la mano, hermano, sobre mi cabeza y empezó ese pastor a orar y a establecer la palabra. Hermano, cuando ese pastor terminó de orar por mí, hermano, yo estaba fría, hermano. En mí no había pero nada de fiebre, hermano. Dios lo hizo, pero fue algo extraordinario, hermano, cuando ese hombre llegó. Yo tenía mayor de 40, hermano. Y cuando Él me puso la mano, hermano, inmediatamente recorrió algo por mi cuerpo. ¿Sabe, hermano? Ese es el Dios, hermano, que tú tienes y que yo tengo. Ese es el Dios, hermano, al que tú le tienes que clamar, hermano. En toda circunstancia, yo siempre digo, clama a Jehová. En Él está la respuesta. Hay un versículo en la Biblia que dice que hubo un rey que se llamaba Asa, que dice, hermanos, que él se enfermó de los pies y en su enfermedad él no buscó a Dios sino a los médicos. Y me sorprendió tanto ese versículo porque así dice, y en su enfermedad él no buscó a Dios sino a los médicos. O sea, él no puso la confianza en Dios, él puso la confianza en los médicos, hermano. Y no es que los médicos sean malos, no me malinterpreten, sino que así dice la palabra, que él puso su confianza en los médicos, sino en Dios. ¿En quién, hermano, nosotros tenemos puesta la confianza? ¿En Dios o en lo que nos está rodeando en este tiempo? Él es el único, hermano. Yo he visto milagros, hermanos, en mi casa. He visto milagros con mi familia. He visto milagros, hermanos, tremendos. En otra oportunidad, yo iba con mi esposo para San José. De un pronto a otro, un carro, hermano, se puso al frente de nosotros. De frente, en la carretera, esa es la 32. Y cuando ese carro estaba al frente, hermano, yo cerré mis ojos y solo dije la sangre de Cristo. Hermano, cerré mis ojos y me aparté porque yo en ese momento dije hasta aquí. Hermanos, estaba tan cerca el carro que no había poder humano que pudiera quitar ese carro, hermano. Cuando yo abrí mis ojos, hermanos, el carro no estaba, el carro había pasado. Yo no sé, hermanos, qué fue lo que pasó. Yo no sé, hermano, pero yo estoy segura, hermano, que los ángeles de Jehová hicieron algo. Yo no lo pude ver, pero yo estoy segura porque la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de tu casa, de tu vida. Sabe, hermano, Dios te ha librado de la muerte. Dios te ha librado de muchas cosas que aún tú no te das cuenta. Pero Dios está trabajando. Dios está haciendo, hermano. Él está haciendo en tu casa, en tu familia. Pero Dios quiere que la palabra que tú estás declarando vaya acompañada, hermano, de fe, con poder y con autoridad. Dios quiere que el pueblo de Dios marque la diferencia en este tiempo. Dios quiere que en medio de las tinieblas que estamos viviendo, tú seas luz al mundo. Tú seas la respuesta para alguien que necesita una oración, para alguien que necesita una palabra. Yo siempre he dicho, en nuestra boca hay poder. Nosotros cargamos el poder del reino, el poder de Dios, hermano. A veces se nos olvida, hermano, que si el Espíritu de Dios está en nosotros, hermano, el poder y la gloria de Dios está en nosotros. Que Dios nos ha dado todo completo, hermano. Que su Espíritu Santo está en ti, hermano. Tú tienes el poder para establecer, para declarar, hermano. En tu casa, hermano, establece en esta noche una palabra que
impacte, hermano. Una palabra, hermano, que haga que el infierno y sus cimientos se estremezcan, pero que los cielos de Dios se abran. Que el cielo se abra a tu favor en esta noche. Que el cielo de Dios se abra a tu favor y que tus peticiones Dios las conteste. Que tus peticiones, que lo que tú has estado orando, hermano, que lo que tú has estado clamando, tus ojos lo puedan ver. Dios está vivo, hermano. Él no está muerto. Mucha gente adora a un Dios muerto, hermano, pero nosotros adoramos al que resucitó, hermano. Nosotros adoramos a aquel cuya tumba está vacía, porque Él prometió, hermano, que Él resucitaría, y Él prometió, hermano, que Él volvería, y Él va a volver. Pero mientras Él vuelva, hermano, nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros somos, hermano, lo que tenemos que marcar la diferencia. Que el pueblo, que la gente de afuera diga qué es lo que tienen ellos, que son diferentes. Qué es lo que tienen ellos, que aún andan en gozo, en alegría, son fortalecidos, tienen una palabra. ¿Qué es lo que tiene el pueblo de Dios? Que ellos digan. Lo que tiene el pueblo de Dios es la presencia de Dios, es la presencia del Espíritu Santo. Y si esa presencia, hermano, está en tu casa, si esa presencia tú la tienes, si tú tienes al Espíritu de Dios, hermano, y si yo tengo al Espíritu de Dios, Él nos va a revelar todas las cosas. Él nos va a guiar a toda verdad. Si nosotros vamos a Él y le reconocemos a Él, porque lo necesitamos cada día de nuestra vida, hermano. No podemos vivir sin esa presencia. Sin esa presencia, hermano, nuestras raíces están secas, empolvorientas. Pero con la presencia de Dios nuestras raíces están fuertes, hermano, llenos de vida. Porque eso es lo que hace la presencia, traer vida al pueblo de Dios. ¿Quieres poder? ¿Quieres autoridad? Busca a Dios. Pero no busques a Dios por el poder y la presencia. Busca a Dios porque tú le amas. Busca a Dios porque sin Él no somos nada. Busca a Dios, hermano, para que el nombre de Dios sea glorificado. Busca a Dios para que seas hoy un Josué y un Caleb. Para que entres a la tierra que fluye leche y miel, hermano. Para que esas promesas se cumplan en tu vida. Porque la gente que no cree se quedó atrás. Porque la gente incrédula no vio los milagros que Dios quería que viera. La gente incrédula va a quedarse en el camino, pero los que somos de fe, hermano, somos los que vamos avanzando, somos los que vamos creciendo, no importando, hermano, lo que estamos viendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los ojos tuyos tienen que estar puestos en Jesús, no en el COVID, no en lo que está pasando. Tus ojos, hermano, tienen que estar mirando al que está sentado en su trono. Y hay gloria y hay poder para tu vida. Hay respuesta para tu vida en esta noche. Solamente créele a Dios y dile: Señor, que mi fe se active. Yo quiero tener una fe, como dice la palabra, como el grano de mostaza, hermano. Que podamos decirle a los montes que se traspasen y ellos se traspasen. Que podamos decirle a la enfermedad que tiene que huir y tenga que huir. Que podamos decirle al mismo enemigo que tiene que retroceder y tiene que retroceder. Porque hay autoridad y poder en nuestra boca. Eso es lo que tenemos, hermano. Tenemos la vida de Dios. Tenemos la vida de Dios y florecemos. Florecemos y damos fruto porque tenemos la vida de Dios. Tú floreces y das fruto porque tienes la vida de Dios.
porque tienes la vida de Dios, hermano. Escucha. Yo declaro, hermano, que esta palabra se te revela, que la fe en tu vida se aumenta y va de gloria en gloria y de poder en poder, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios te bendiga, pueblo. Que Dios te bendiga en esta noche, en el nombre de Jesús. Aleluya.